El virus nos golpeó, la tormenta de Calima no dio tregua, pero no podemos quedarnos quietas. Aún sin estar al 100%, tocaba movernos, y lo que nos esperaba no era para cualquiera. Buenos días, buenos días. Hoy es día lunes, seguimos en Mauritania. Estamos aquí todavía en el camping África El Escal, donde nos han tratado espectacularmente bien. Estamos a un día de empezar una ruta 4x4 súper dura. Creo que va a ser ahora la más exigente para nosotras con Congorocho, porque queremos cruzar lógicamente por la frontera de Diama para cruzar hacia Senegal. Anoche hemos estado ayer muy emocionadas porque íbamos a recibir a dos ídolas. Sobre todo conocemos a Alicia. Marcia no la conocíamos y está siendo una sorpresa conocerla. Marcia viene de Chile, pero Alicia, muchos de los que nos siguen por el canal la conocen, porque Alicia es la primera mujer española en dar la vuelta al mundo en moto, sola. Así que vamos a ver dónde están estas motos. Están con unas Scrambler Ducati. Vamos a chismearlas, su tanquecito de gasolina, porque vienen de hacer rutas del desierto, vienen de atar y todas esas rutas duras donde son muchos kilómetros y ellas mismas tendrán lógicamente que repostar. Mirar. Me encanta porque dejan aquí las huellas. Mira, dejaron aquí 50 huellas. Pero para que veáis lo seguros que estamos, que siguen allí. Es muy bonito encontrarse mujeres en el camino que les apasionan los viajes de este tipo. Ahora lo que voy a hacer es que les voy a preparar un café y un desayuno porque las pobres llegaron ayer rotas de tantos kilómetros que hicieron. Paula está inexistente. Esta mañana está allí como si ella fuera la princesa Blue. Yo siempre soy la princesa. Se coló un mosquito por la noche, pero con capa invisible. Quiere decir que no pudimos matarlo en toda la noche. Así que estoy obsesionada, psicoseada, y esta va a ser mi pesadilla de todo el viaje en África. Va a ser peor. Así que me voy a convertir en mosquitera. Hay muchísimos mosquitos, muchos. O sea, ya es una cosa, vamos. No puedes evitar las picaduras de mosquito, no las puedes evitar. Por aquí. Pero bueno, antes de hablar de los mosquitos, solamente quiero que veáis estas vistas increíbles. Es un honor poder haber dormido a la orilla de estas legendarias motos. Mira qué monas las dos ahí sentaditas, con su mesita particular. Yo siempre con mi vaso vacío, porque me pones siempre todas las mañanas un vaso pero vacío. Debe ser que nos tienen manía las españolas. ¿Qué tal la tortillita, Alicia? Bueno, no he disfrutado más de un desayuno en el mes y pico que llevamos de viaje, ¿eh? Tortilla de patata riquísima con su tomatito, con aceite de oliva, con unas almendritas. El mejor hotel. ¿Ya ves? De lujo total. Qué bonita. Me está dando una pereza coger la moto. Tenemos el honor de poder estar disfrutando de una magnífica cena en Mauritania. Déjame mostrar esto, déjame mostrar. A ver, sal de la luz. ¡Oh! Pescaditos, ¿qué pescado es este? Es de aquí? dorado. ¿Dorado? Dorado rosa. Rosa. Pero tiene una pinta maravillosa, ¿eh? Devuélvelo. ¿Pero qué es esto? ¿Quién quiere pan? Mira la sonrisa de este pescado. Tiene dientes como de piraña. Míralo. No van a ser la comida, coño. Con la madre ahí. Se come la madre superiora. ¿A qué colegio fuiste, Alicia? Yo fui a un colegio de monjas, como todas las de mi época, a las Ursulinas de Jesús. Yo también fui a un colegio de monjas. Sí. ¿Cómo se llamaba? Monjas chilenas. Eran muy pesadas las monjas, pero siempre me estaban tirando el pelo y diciéndome, peínate. La verdad no tengo buenos recuerdos del colegio de monjas. Bueno, que viene por ahí un food truck. Ah, no. Por favor, Food truck. Nos va a llenar de polvo toda la comida. No. Mira, pero el vigilante de la noche está aquí debajo. Mira, aquí está Trello. Aquí tenemos a Trellito, que está cotilleando todo lo que ocurre. Por ahí viene un camión muy grande. Él viaja en bicicleta, viene desde también West África, no sé qué parte, pero viene de África y se va hacia Holanda. ¿Va a hacer el camino de Santiago? Ah, ¿para el camino de Santiago? Oui. Va a hacer el camino de Santiago Se también. a Santiago. ¿Estáis felices aquí en Mauritania? Sí. Aquí en esta mesa sí. ¿Sí? Katia, are you happy here? Very happy. Okay. Olivia? Mira. Yes, thank you. Thank you, Georgina's food. De chef. Yo creo que aquí todos hemos colaborado, porque claro, aquí todo el mundo ha puesto su granito de arena. Yo solamente he puesto la sazón.
Pero el grano de arena lo han puesto todos, ¿vale? Todo el mundo ha hecho cositas aquí hoy. Llevamos casi toda la semana enfermas, pero realmente hemos estado 2 días con casi 40 de fiebre. Ya estáis escuchando a Georgina, así estamos todos en el camping. Aquí en este área somos como los apestosos, estamos en cuarentena. Hemos escuchado que había un virus muy fuerte pegando aquí en Mauritania y bueno, estamos la verdad que contagiadas porque había mucha gente. No puedo hablar mucho, me pica mucho la garganta. Llevamos varios días muy malas, con mucha fiebre muy alta, mucha tos, dolor, todo. No hemos podido irnos, para cruzar la frontera. Después de haber estado unos días compartiendo con las chicas aquí en Nouakchott, se van. Adiós. Se van de regreso a otras experiencias. Es la hora de partir, me encantó conocerlas, chicas. Marcia, ha sido un placer haberte conocido. ¡Salud desde Chile! Todo el desierto del Sáhara y han llegado hasta el extremo, más extremo de Mauritania, impresionante. Viviendo la vida, amiga, el sabor de la libertad. Desde Chile, ¿eh? Ojo, Sí. desde Chile que viene. Un placer haber coincidido estos días contigo por aquí. Yo espero que nos volvamos a ver en algún punto de África. ¡Adiós! ¡Suerte! Y por ahí viene Marcia. ¡Vamos, Marcia! ¡Suerte! Vamos para allá. Vamos a pedazo de mujeres viviendo una pedazo de aventura. Ahí se van y le deseamos lo mejor. Yo vuelvo al camping, que ya estamos un poco hasta las narices de estar aquí. La infinita espera que hasta que no nos pongamos buenas y nos recuperemos. Aquí tenemos a dos, aquí a Katia y a Gina, que están con una pedazo de bronquitis, y vamos a ver cómo solucionamos y cómo manejamos esta situación antes de continuar, porque si no, no se puede continuar, no podremos, así que vamos a ver. A veces, el viaje te obliga a parar y a enfrentarte a lo imprevisto. Queríamos seguir hacia Senegal, pero tuvimos que esperar a recuperarnos. Cuando lo hicimos, nuestros amigos franceses se volvieron a casa y nosotras por fin seguimos adelante. Después de estar juntos durante unos como 20 días más o menos. What? I think. Yeah. I think we stay together. Hemos estado juntos compartiendo este viaje, todas las situaciones que se han presentado desde la frontera de Mauritania y hasta aquí, hasta donde hemos llegado. Hemos pasado juntos enfermedad, alegría, tristeza, rabia, fiesta. Hemos vivido todas las emociones juntos. Today we need to say bye bye for lovely friends. Van a continuar su camino, se van hacia Tar. You can say something? Yes, lovely ladies. It was really great to meet you. You're really lovely persons. And I wish you a wonderful trip, journey, and all the best to you. Thank you so much. really. Olivier? Thank you, Kat. La même chose, une belle continuation pour votre voyage avec la Super Cox. Et puis on va vous suivre, c'est sûr. Merci beaucoup. Thank you. Thank you so much for all. Thank you. Really, all good things for you. And Atreyu also, Atreyu say bye bye. Atreyu. Ya. Ellos viajan con su camper que está allí, que es la célula, que es esta célula de aquí. Es una maravilla. Ahora está cerrada la caseta, que es la que va arriba. Es una pasada. Aquí hemos compartido, hemos comido, hemos cenado, hemos hecho mogollón de cosas y hemos compartido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Llegó la hora de decir adiós a nuestra querida pareja favorita de viajes del camino. Y estas son una de las cosas que te pasan cuando viajas. A ver allí, no, pero no, recto, mira. ¡Adiós! Lo que estáis observando es una calima que no os podéis hacer a la idea. Nosotras Horrible. Nos hemos tenido que poner
todo este atuendo, ya sabéis, de los nómadas del desierto que nos enseñaban a ponérnoslo. No puedo hablar mucho porque solo como arena. Todo eso que veis al fondo del todo es normalmente cielo azul, pero no hay cielo azul ahora mismo, es del mismo color que la arena. Todo eso es calima, cuesta mucho respirar. Está siendo bastante, sí, dificultoso porque aparte estamos saliendo del virus. No teníamos que haber salido, bueno, sí teníamos que haber salido, tenemos que salir obligatoriamente porque vamos al banco. Por esa razón es que estamos aquí fuera hoy. Pero esto es para que vean las duras condiciones climáticas que se enfrenta la gente de aquí, la gente que vive aquí. Imagínense los que están en el desierto con esta calima, con estas tormentas de arena. Es que es bastante duro, ¿eh? Mientras tratamos de recuperarnos, hacíamos vida normal como se puede en un viaje así. O sea, se nos está haciendo pesado, ¿no? Lo siguiente, porque no hay forma de que salgamos de Nouakchott, o sea, nunca hay forma de que salgamos de ningún sitio. Llegamos y nos atrapan los sitios de África, pero ya hay que coger un poquito más de ritmo. Esta es una de las pastelerías que hemos venido de vez en cuando. Tienen de todo, o sea, tienen muchas cosas. Aquí sí es barato, esto es un poquito más barato de lo normal. Y ahí está Treyu, dando un paseo. Creo que Atreyu está un poco alucinando con el rezo, pero más que nada porque se escucha muy mal. Y estaba escuchando algo que salía del altavoz y no entendía de dónde venía, ¿no? Se ha asustado. Veamos que está otra vez oliendo, ¿eh? Como si nada. Estas calles particularmente me gustan, tienen un encanto como muy auténtico de ellos. La sensación de estar en un clima tan árido, tan seco, que solamente creo que las personas que han nacido aquí pueden encontrarse, digamos, bien, porque yo no me imagino viviendo aquí. Ya hemos estado 2 semanas, podría estar un tiempo, sí, unos meses, en una casa de estas también, de estas que por dentro son súper fresquitas. Pero si esa es la embajada. Bueno, pues la embajada tienen casas muy chulas. Creo que para vivir aquí en Mauritania es esencial tener una buena casa. Que tenga aire acondicionado de 500 toneladas cada habitación. Sí, sí, sí. Atreyu, vamos hacia el camping ya. Hoy es nuestra última noche en Nouakchott y vamos a ver cómo se nos dan esos terrenos. Nos han mandado un mensaje diciendo que el grupo que estaba ayer en el camping, que no sé si os lo pude mostrar, se quedaron en una parte del bar, de acá hay un barrizal o no sé qué, así que mañana ya veremos y estaremos un poco pendientes a ver por dónde tenemos que meternos. Y es cierto que eran coches muy bajitos, con ruedas muy pequeñas, pero... Eso con Gorocho no le pasa, ¿eh? No, va a ser toda una aventura, sea como sea, va a ser toda una aventura, así que vamos a ver. Eso sí. Y a pesar de no estar al 100%, era el momento de seguir adelante. Nos esperaba una de las rutas más duras, el paso de Nouakchott a la frontera con Senegal por Diama. No sabíamos qué nos esperaba, pero con unos cuantos kilómetros por delante, la aventura extrema comenzaba y nos lanzamos rumbo a lo desconocido. ¡Buen viaje! ¡Chao! ¡Bamba! ¡Adiós! Allá vamos, Senegal. Queremos darte las gracias por acompañarnos en esta aventura. Y si te está gustando el viaje, puedes suscribirte, es completamente gratis. Y nos ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con todos ustedes. Nos vemos en el próximo tramo de esta gran ruta.